están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material listo porque ya vamos a comenzar con esta sesión de lengua materna español para sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. María, es un honor estar contigo y un honor poder saludar a nuestros alumnos de sexto grado que nos están acompañando. Pues antes de que comencemos, vamos con Ajolisto, quien nos tiene un consejo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Es un gusto compartir con nuestros estudiantes en casa y contigo, María, esta clase de repaso sobre la adaptación que hicimos del cuento a obra teatral. Para mí también, Gaby. Las prácticas sociales del lenguaje que hemos venido trabajando a lo largo del ciclo escolar me han gustado muchísimo porque me han mostrado otra forma de acercarme a los textos, no solo como lectora, sino como autora, y hacer cosas tan fascinantes como adaptar un cuento a obra de teatro. Y estoy segura de que a nuestros estudiantes en casa les ha sucedido exactamente lo mismo. Así es, María. Hemos leído muchos textos y explorado sus diversas posibilidades, pero el día de hoy nos centraremos en reflexionar en algunas de las características esenciales de los cuentos y de las obras de teatro. ¿Qué te parece? Pues me encanta la idea. ¿Y qué necesitaremos para trabajar el día de hoy, Gaby? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, diccionario y lápiz o pluma para tomar nota. Muy bien. ¿Y qué vamos a leer el día de hoy? Un cuento más del autor argentino Julio Cortázar, que está dividido en 3 partes. Y nos vamos a volver expertas en Cortázar. Bueno, un poquito ya lo soy. Tía en dificultades, el diario a diario, preámbulos a las instrucciones para dar cuerda al reloj e instrucciones para dar cuerda al reloj. ¿Cuál se le suma? Se le va a sumar instrucciones para entender 3 pinturas famosas. Perfecto. ¿Y trabajaremos con ellos? En realidad no, solo los compartiremos por el placer de hacerlo. Me encanta. ¿Puedo leer la primera parte entonces? Claro que sí, María. Yo leo la segunda y tú la tercera. Muy bien. Entonces voy a comenzar con el primer fragmento, que es el amor sagrado y el amor profano, por Tiziano. Pongan atención. Esta detestable pintura representa un velorio a orillas del Jordán. Pocas veces la torpeza de un pintor pudo aludir con más abyección a las esperanzas del mundo en un Mesías que brilla por su ausencia, ausente del cuadro que es el mundo. Brilla horriblemente en el obsceno bostezo del sarcófago de mármol, mientras el ángel encargado de proclamar la resurrección de su carne patibularia espera inobjetable que se cumplan los signos. No será necesario explicar que el ángel es la figura desnuda, prostituyéndose en su gordura maravillosa, y que se ha disfrazado de Magdalena, y rizón de rizones a la hora en que la verdadera Magdalena avanza por el camino, donde en cambio crece la venenosa blasfemia de 2 conejos. El niño que mete la mano en el sarcófago es Lutero, o sea, el diablo.
De la figura vestida se ha dicho que representa la gloria en el momento de anunciar que todas las ambiciones humanas caben en una jofaina, pero está mal pintada y mueve a pensar en un artificio de jazmines o un relámpago de sémola. Bien, ahora daré lectura al segundo fragmento. Muy bien. La Dama del Unicornio por Rafael. Saint-Simon creyó ver en este retrato una confesión herética. El unicornio, el narval, la obscena perla del medallón que pretende ser una pera, y la mirada de Maddalena Strozzi fija terriblemente en un punto donde habría fustigamientos o posturas lascivas. Rafael Sanzio mintió aquí su más terrible verdad. El intenso color verde de la cara del personaje se atribuyó mucho tiempo a la gangrena o al solsticio de primavera. El unicornio, animal fálico, la habría contaminado en su cuerpo, duermen los pecados del mundo. Después se vio que bastaba levantar las falsas capas de pintura puestas por los tres enconados enemigos de Rafael, Carlos Hoch, Vincent Brochon, llamado Mármol, y Rubens el Viejo. La primera capa era verde, la segunda verde, la tercera blanca. No es difícil atisbar aquí el triple símbolo de la falena letal, que a su cuerpo cadavérico une las alas que la confunden con las hojas de la rosa. ¿Cuántas veces Maddalena Strozzi cortó una rosa blanca y la sintió gemir entre sus dedos, retorcerse y gemir débilmente como una pequeña mandrágora o uno de esos lagartos que cantan como las liras cuando se les muestra un espejo? Y ya era tarde y la falena la habría picado. Rafael lo supo y la sintió morirse. Para pintarla con verdad agregó el unicornio, símbolo de castidad, cordero y narval a la vez, que bebe de la mano de una virgen. Pero pintaba a la falena en su imagen, y este unicornio mata a su dueña, penetra en su seno majestuoso con el cuerno labrado de impudicia. Repite la operación de todos los principios. Lo que esta mujer sostiene en sus manos es la copa misteriosa de la que hemos bebido sin saber, la sed que hemos calmado por otras bocas, el vino rojo y lechoso de donde salen las estrellas, los gusanos y las estaciones ferroviarias. Bien. Y ahora vamos con el fragmento de Retrato de Enrique VIII de Inglaterra por Holbein. Se ha querido ver en este cuadro una cacería de elefantes, un mapa de Rusia, la constelación de la Lira, el retrato de un papa disfrazado de Enrique VIII, una tormenta en el mar de los Sargazos o ese pólipo dorado que crece en las latitudes de Java y que bajo la influencia del limón estornuda levemente y sucumbe con un pequeño soplido. Cada una de estas interpretaciones es exacta atendiendo a la configuración general de la pintura, tanto si se le mira en el orden en que está colgada como cabeza abajo o de costado. Las diferencias son reductibles a detalles. Queda el centro que es oro. El número 7, la ostra observable en las partes sombrero cordón con la perla cabeza. Centro irradiante de las perlas del traje o país central. Y el grito general absolutamente verde que brota del conjunto. Hágase la sencilla experiencia de ir a Roma y apoyar la mano sobre el corazón del rey, y se comprenderá la génesis del mar. Menos difícil aún es acercarle una vela encendida a la altura de los ojos. Entonces se verá que eso no es una cara y que la luna, enceguecida de simultaneidad, corre por un fondo de ruedecillas y cojinetes transparentes, decapitada en el recuerdo de las hagiografías. No yerra aquel que ve en esta petrificación tempestuosa un combate de leopardos, pero también hay lentas dagas de marfil, pajes que se consumen de tedio en largas galerías, y un diálogo sinuoso entre la lepra y las alarvadas. El reino del hombre es una página de historial, pero él no lo sabe y juega displicente con guantes y cervatillos. Este hombre que te mira vuelve del infierno. Aléjate del cuadro y lo verás sonreír poco a poco, porque está hueco, está relleno de aire. Atrás lo sostienen unas manos secas. 8, como una figura de barajas cuando se empieza a levantar el castillo y todo tiembla. Y su moraleja es así. No hay tercera dimensión, la tierra es plana, el hombre repta, aleluya. Quizá sea el diablo quien dice estas cosas y quizá tú las crees porque te las dice un rey. Cortázar Julio, Historias de Cronopios y de Famas, Biblioteca Cortázar,
Séptima reimpresión, Alfaguara, Argentina 2000, páginas de la 6 a la 8. Bien, muchas gracias, María. Y ahora dime, ¿qué piensas de este cuento en 3 partes? Pues yo ya lo conocía y me gusta muchísimo, pero creo que puede ser un poco difícil de entender para nuestras niñas y niños en casa porque el lenguaje es algo complejo y hay que hacer varias consultas en el diccionario. Pero yo, como historiadora del arte, puedo ayudarles un poquito. ¿Recuerdan que mientras leímos, Gaby y yo aparecieron 3 pinturas, una para cada parte del relato? Pues esos cuadros existen y fueron pintados en el siglo XVI por diferentes artistas plásticos y lo que leímos es la interpretación que Cortázar como espectador hizo de cada uno, expresando en palabras muy complejas qué elementos identificó en cada obra y si le gustó o no y por qué. Y ahora sí, estoy completamente lista e inspirada para empezar. Muy bien, María, pues entonces empecemos con una pequeña actividad. Para realizarla, recuerda lo trabajado en esta práctica social del lenguaje. En pantalla verás 2 caracterizaciones. Ya sabemos que los tipos textuales no tienen definiciones únicas. Sin embargo, tras leerlas, quiero que me digas cuál retrata mejor al cuento y cuál a la obra de teatro. En casa, acompañen a María en el reto. Muy bien. Entonces, la primera dice así, como lo están viendo en pantalla. Narración breve, oral o escrita en la que se relata una historia de ficción que se enfoca en una anécdota desarrollada en inicio, desarrollo y cierre e incluye un reducido número de personajes. La siguiente dice, es un texto escrito para su puesta en escena y cuenta con planteamiento, nudo y desenlace. Sus recursos más importantes para hacer avanzar la acción son las acciones y emociones de los personajes, indicadas en acotaciones y los diálogos. Ay, pues Gaby está regalado. La primera caracteriza al cuento y la segunda a la obra de teatro. Muy bien, María, excelente. Seguro que en casa coinciden contigo. Me alegra que te haya parecido tan sencillo. Significa que te has apropiado de lo fundamental de la naturaleza de cada tipo de texto. Como esta clase es de repaso, los invito, sí, a ti y a nuestros estudiantes en casa a realizar el siguiente ejercicio que consiste en identificar a qué tipo de texto pertenece cada elemento. Si es a cuento, diremos C. Si es una obra de teatro, O, T. Y si es compartido por ambos, A. Vamos a empezar. María, el primer elemento es diálogos. Ajá. Pues en muchos cuentos hay diálogos, aunque no es una generalidad. Pero podemos decir que sí es un elemento de este tipo de texto y en teatro, con toda seguridad, hay diálogos. Según vimos mientras hacíamos la adaptación, y es uno de los componentes principales de este tipo de texto. Así que digo A. ¿Y en casa están de acuerdo conmigo? Muy bien, María, yo creo que sí están de acuerdo contigo. Y tal como lo comentas, aunque no es obligatorio que todos los cuentos tengan diálogo, sí pueden recurrir a este recurso que en teatro es fundamental. Ahora vamos con el segundo elemento, y es actos. Uy, comprendí muy bien el concepto. Son parte de la estructura de una obra de teatro y pueden ser de 1 a 3. Cuando son más de uno, el cambio de acto se marca con la caída del telón o cuando el escenario se va a oscuros. Es decir, se queda sin luz. Así que es OT, ¿verdad, niños y niñas en casa? Yo creo que sí te están siguiendo y lo están contestando muy bien, María. Y ahora, ¿recuerdas con claridad la estructura de las obras de teatro? Porque el siguiente elemento es escenas. Ah, ese está muy fácil, Gaby, y se relaciona con el elemento anterior. Las escenas también son parte de la estructura de las obras de teatro y se marcan con la entrada y salida de los personajes. Así que, OT, ¿cierto, chicos? María, estoy muy orgullosa de ti y de nuestros estudiantes en casa, que seguro han recordado tan bien estos elementos como tú. Y el siguiente elemento es trama.
Ay, Gaby, no sé, allí no estoy muy segura porque me confundo un poco. Podría decir que es un elemento que corresponde a ambos, ¿no? En el sentido de que la trama es la sucesión de hechos que construyen la historia. Bien, entiendo, María. Entonces, mira, ambos textos tienen trama, pero son elementos con características diferentes. En el teatro, la trama que sucede se realiza en un presente continuo, es lineal, mientras que en el cuento, como bien dices, la trama son los hechos que encadenados entre sí construyen la historia y pueden ser de diferentes tipos. Lineal, que muestra los sucesos en orden, de principio a fin. Dar saltos en el tiempo, que resultaría complicado realizar en teatro por los cambios de escena y de personajes. Pero la más complicada sería la paralela, donde los hechos narrados suceden en espacios diferentes a un mismo tiempo. Gracias, Gaby. Ahora sí me ha quedado mucho más claro. Y con que ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Pues entonces verifico. La respuesta es la letra C. Excelente, María. Y ahora vamos con otro elemento. Planteamiento, nudo y desenlace. Ah, ese de nuevo está muy fácil, Gaby. Es OT. En el planteamiento se presenta la situación de la obra de teatro, en el nudo explota el conflicto y por último, en el desenlace se resuelve el conflicto. ¿Me apoyan? Seguramente que sí, María. Y trabajar la adaptación te permitió tener tan claras las partes de la obra de teatro y a nuestros estudiantes en casa también. El siguiente elemento ahora es escenario. Ah, pues facilísimo. OT. Porque es el lugar físico donde se lleva a cabo la presentación, ¿cierto? Cierto, María. Y seguro nuestras niñas y niños están de acuerdo contigo. Ahora vamos con otro elemento. Narración en presente, pasado o futuro. Pues C. Cuento. Porque el teatro sucede siempre en presente, mientras que el cuento no tiene esa limitante de tiempo. ¿Verdad que sí, niñas y niños en casa? Lo están haciendo muy bien. Ahora vamos con el último. Presten atención. Personajes. Personajes. Ah, pues es la letra A. Porque tanto los cuentos como las obras de teatro tienen personajes. Así es, María. Veamos cómo quedaron nuestros elementos. A ver. Como ya lo vimos, durante el trabajo realizado en la adaptación, existen características que diferencian a ambos tipos de textos y otras que comparten, lo que hace posible que podamos adaptarlos. Y sobre eso, María, y a nuestros estudiantes en casa, con base en su experiencia a trabajar esta práctica social del lenguaje, ¿consideran que cualquier cuento puede ser adaptado a una obra teatral? ¿Y por qué lo piensan así? Yo creo que sí, porque en todo se cuenta una historia que sucede en determinado tiempo y lugar y participa uno o más personajes que realizan determinadas acciones y tienen pensamientos o sentimientos que se expresan de diferentes maneras, como el diálogo, o a través de las descripciones del narrador, por ejemplo, que también podría ser. Y todo eso puede transformarse en lugares a retratar en un escenario, en personajes con sus acciones, emociones y sus voces y todo. Muy bien, María. De hecho, por todo lo que mencionas, la mayoría de textos que son adaptados a obra de teatro pertenecen al género narrativo. No solo cuentos, sino también novelas. Y es que sus características son compatibles. Así es. Y con todo lo que saben los niños y niñas en casa, así como tú, les quiero proponer que lean los siguientes diálogos con atención y respondan cuál pertenece a cada tipo de texto. María, tú eres la representante de nuestros estudiantes, así que atenta como siempre. Sí, yo estoy listísima, Gaby, ya. Muy bien, pues vamos entonces a ver, María. Y dice el primer ejemplo, Marcela, preocupada. No sé dónde pueda estar. ¿Será que le pasó algo? Hilario, intentando tranquilizarla. No pienses en eso, ya verás que está bien. Y en el ejemplo 2. No sé dónde puede estar, dijo Marcela. ¿Será que le pasa algo?
No pienses en eso, recomendó Hilario. Ya verás que está bien. Ay, pues no me guío por los nombres o los guiones porque ambos tipos de texto pueden utilizarlos. Lo que sí es que el recuadro 1 utiliza acotaciones para describir el estado del personaje y el recuadro 2 explica entre guiones qué dice cada quien. Así que el primero sería un diálogo de obra de teatro y el segundo de un cuento. Excelente, María. Por último, un pequeño reto de escritura. Ay, amo los retos. Háganlo conmigo en casa. Atención a lo que nos indicará Gaby. Muy bien. Pues el reto es el siguiente. Transformen el cuento de Augusto Monterroso, El dinosaurio, en acotación y diálogo de obra teatral. Muy bien. Muy bien, entonces recuerden el cuento. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Pues listo. Allá voy. Bien, María entonces va a hacer su reto y va a escribir la acotación. Muy bien. La acotación, como decíamos, pues son las instrucciones. Entonces voy a escribir. Aquí voy a poner acotación. Muy bien, María. El hombre despierta y descubre al dinosaurio al pie de su cama. Aterrado, se tapa la cabeza con las cobijas. Muy bien, María. De verdad que lo hiciste muy bien y creo que en casa también los chicos lo están haciendo así. Así que atentos con el siguiente reto y vamos a tener que hacer un diálogo. Un diálogo. Qué nervios. Pues diría algo así. Hombre, 2 puntos. Y pondría la acotación de aterrado entre paréntesis. Y luego pondría ¡ah! El grito. Debajo, dinosaurio. 2 puntos entre paréntesis. Sorprendido. Y el dinosaurio preguntaría, ¿por qué gritas? ¿Acaso soy tan feo? Muy bien, María. Muy ingenioso. Y en casa, ¿cómo les fue? Es un buen momento para retomar el cuadro que hicimos durante el desarrollo de la práctica social del lenguaje para adaptar un cuento a obra de teatro en casa. Recuerden que realizaron también el suyo considerando sus ideas con respecto a lo que sabían acerca de cada tipo de texto y también con base en la lectura y análisis de los textos trabajados. Y vamos a presentarles el cuadro que realizamos en clase y en este proyecto. Vamos a leerlo. Entonces, leeré la columna correspondiente a obra de teatro y María me va a ayudar con la del cuento. Dice, ¿cómo se presenta a los personajes? En la obra de teatro, a través de las acotaciones del autor y de las acciones y de las palabras de los mismos personajes. ¿Cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? En la obra de teatro, mediante las descripciones hechas por el autor en las acotaciones y por los personajes por medio de sus propias palabras. ¿De qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? En la obra de teatro, las acciones se indican sobre todo mediante las acotaciones y los diálogos se señalan por medio de guiones largos, o como en este caso, incluyendo los nombres de los personajes al principio de cada línea. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo se denominan las partes de que se compone el texto? En la obra de teatro se denominan planteamiento, nudo y desenlace. Y pueden contarse en uno o varios actos. Y los actos se dividen a su vez en escenas. ¿Y cómo se presenta a los personajes? En el cuento los presenta el narrador o se presentan a sí mismos de manera explícita o implícita. ¿Cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? Las descripciones de los lugares en los cuentos son breves y están entreveradas a las descripciones de los personajes y las acciones. ¿De qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? En el cuento las acciones las indica el narrador, mientras que los diálogos se incluyen entre comillas, aunque en otros textos se usan los guiones largos. Y finalmente, ¿cómo se denominan las partes de que se compone el texto? En el cuento es inicio, desarrollo y cierre, solo según la estructura tradicional. De lo que entonces observamos, ¿hay algo que quieras modificar, agregar o enriquecer?
En realidad no, Gaby, me parece que sintetiza muy bien las características generales y comunes de ambos tipos de texto, con todas sus variantes, eso sí, y lo que incluimos en la tabla nos sirvió a Mónica y a mí como guía para hacer la adaptación del cuento. En casa también revisen sus cuadros y enriquezcan o corrijan si observan algo que consideren que necesitan ampliar, eliminar o cambiar. Ahora, para enriquecer el trabajo, vamos a mostrarte otra tabla que realizamos en esta práctica social del lenguaje y les pedimos también que en casa reflexionen sobre las preguntas y registren sus observaciones. Bien, ahí tenemos los rubros que vas a llenar, tipo de texto, género, propósito y se narran en... Pues podemos ver que, por ejemplo, en tipo de texto, tanto la obra de teatro como el cuento son literarios. Muy bien. ¿Y a qué género pertenecen, María? Al dramático por la obra de teatro y al narrativo en el caso del cuento. ¿Cuál es el propósito de cada uno? De la obra de teatro es contar una historia para ser representada, mientras que el cuento es contar una historia para ser leída. ¿Y en qué tiempo verbal o verbales se narran uno y otro? La obra de teatro en presente y el cuento puede ser en pasado, presente o futuro. Muy bien, María. Culminamos esta sesión de repaso. Muchas gracias por esta sesión de repaso tan bonita. No, al contrario, gracias a ti, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con De vuelta al cuento y la obra de teatro, de lengua materna español para 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Oh! ¡Hola! No te puedes perder lo que estamos preparando para ti. En las próximas semanas te invitamos a conocer mucho más sobre el mundo de la tecnología. Aprenderemos sobre las ciencias de la computación y también de robots y otras máquinas inteligentes increíbles. Después de tu cuarta clase del día, no te muevas de tu lugar y pon muchísima atención porque a través de la programación echaremos a volar la imaginación y alimentaremos nuestra creatividad y por supuesto que nos vamos a divertir muchísimo. Ya lo sabes, con Telequantrix vas a comenzar a adentrarte en el mundo de la programación y si por alguna razón ¿te pierdes alguna cápsula? No te preocupes, pues las estaremos repitiendo a lo largo de nuestro ciclo escolar. ¡Ya lo sabes! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.